medio del desafío por recuperar la economía provocada por la crisis y esta pandemia, está el desafío de ver el estado financiero de la Caja del Seguro Social y convocar ese diálogo que busca precisamente hacerle frente a esa crisis. Quiero darle la bienvenida esta mañana al profesor Felipe Argote. Él es economista, quien recientemente ha publicado algunos detalles interesantes del informe que la Junta Técnica Actuarial habría entregado a la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social. Informe actuarial que demandan muchos sectores para poder conocer cuál es la verdadera situación financiera. Y ha hecho usted varias evaluaciones, incluso ha compartido cuadros de las propuestas que han sugerido en su momento. Gracias por acompañarnos, y lo primero que tendría que preguntarle, profesor Argote, es ¿cuándo fue presentado este último informe actuarial y qué cosas puntuales usted ha encontrado? Sí, buenos días, gracias, Castalia. Mira, el estudio actuarial fue presentado ante la Junta Directiva en octubre del año pasado, sobre la base de análisis de estados financieros del 2018. El problema con este estudio actuarial es que primero dice en su introducción que ha sido analizado con estados financieros no auditados por la Contraloría. Y luego enumera una serie de imprecisiones espectaculares, por ejemplo, que el sistema tiene cotizantes de más de 120 años, que hay cotizantes que tienen 23 años de cotizaciones y están en el sistema mixto, un sistema que apareció hace 15, o sea, que estaban inscritos 9 años antes que apareciera el sistema. O sea, una cantidad de imprecisiones espectaculares que me imagino que son las razones por las cuales la Contraloría no firma los estados financieros para poder hacerlo válido. O sea, yo realmente, como analista financiero, además de economista, y eso lo sabe perfectamente el subdirector, porque él trabajó en el BID por muchos años como analista financiero, nadie puede hacer unos análisis financieros que no estén auditados, porque eso es, pues, puede haber cualquier cifra ahí. Lo que sí sé es que cuando ves imprecisiones como eso generalmente tiene consecuencias financieras. O sea, no es que, bueno, hay mucha gente inscrita aquí, hay errores acá, y eso no tiene nada que ver con el dinero, para nada. Eso es siempre el reflejo de situaciones financieras que no salen a la luz hasta que te metes dentro de los análisis y qué es lo que debería hacer. O sea, debe haber un listado de razones por las cuales la Contraloría no ha auditado, no ha firmado esos estados financieros que son del 2018. Luego el Seguro Social presentó un estudio actuarial propio del 2019 con estados financieros del 2019. Es decir, pero si los del 2018 no están auditados, mucho menos pueden estarlo los del 2019, profesor, y lo hace como algo propio. Profesor, ahí en pantalla estoy compartiendo en pantalla algunos de los cuadros que usted ha compartido en sus redes sociales. A su juicio, ¿no debe ser tomado en cuenta este último informe, tomando en cuenta lo que usted ha dicho, que hay muchas imprecisiones, que no hay información clara? Me decía que ha descubierto que ha encontrado personas que tendrían 120 años que estarían cotizando todavía la Caja del Seguro Social. Cosas como esas. Correcto. Ese cuadro que está ahí no es mío. Ese cuadro es del estudio actuarial. Y ahí dice específicamente eso, que ahí se encuentran una serie de datos como ese, pues, que hay, por ejemplo, hay más de 100,000 personas que no se sabe cuándo se inscribieron, siquiera. Entonces, yo no digo que no hagamos nada, ni quiero decir que nos escondamos detrás de este cuadro o de este estudio actuarial para simplemente ir para la casa y no resolver un problema que es crítico. Okay. El problema es que esto lo que refleja es que la situación del Seguro Social es tan grave que no se puede resolver como quieren algunos actuarios, que los actuarios tienen su trabajo, ellos son técnicos, ellos dan los números que ellos calculan y luego los gerentes, los administradores o los analistas macroeconómicos son los que definen las medidas que hay que tomar.
Pero si tú no le puedes dar al contador de la empresa las decisiones estratégicas de la empresa, porque te va a decir cosas que él realmente no maneja. Usted está claro. Que tú te vayas a un laboratorista y te diga los resultados del laboratorio y te recete. O sea, el laboratorista es buenísimo en su trabajo, pero no es médico. Es así mismo. ¿Qué sugiere usted? ¿Qué sugiere usted? Estudio actuarial define cosas. ¿Qué sugiere usted a esa mesa que debe instalarse y cuyos miembros todavía desconocemos? ¿Deben hacer un nuevo estudio? ¿Deben tener alguna información actualizada que no sea esta del 19? Yo creo que el concepto, o sea, el asunto de la seguridad social, la parte de los números son muy importantes, pero lo más importante es la filosofía que tengas. Por ejemplo, que es una vergüenza país que una señora de 70 años tenga que cerrar la calle para que le den miserables $100, o que un jubilado, una jubilada que trabajó toda su vida, se siente con el cheque de jubilación pensando si se lo gasta en medicina para no sentir dolor o si se lo gasta en comida para no sentir hambre. Entonces la sociedad tiene que establecer un sistema de seguridad social que funcione, que la gente se pueda jubilar. Quiero basarme en el análisis. Quiero basarme en el análisis que usted ha hecho y ese cuadro que acabamos de presentar voy a pedirlo ahora más adelante. Porque, ojo, esto no es lo que va a hacer la Caja del Seguro Social en este momento. Eso corresponde, y quiero dejarlo bien claro con el profesor Felipe, que lo ha hecho público, consiste en la propuesta que se hizo por parte de esos actuarios en el año 2019, lo que se le habría entregado a la Caja del Seguro Social. Actualmente, en base a ese análisis que usted ha hecho, el pago base de las pensiones es de entre 60 y 65%, pero con uno de los escenarios que presenta la propuesta, y vamos a hablar un poco ahora de esos escenarios, la base de pensión a pagar sería del 40%. Hacemos, pero no hicieron eso. Presentan una propuesta que no tiene sustentación en data, con 8 escenarios en donde en el peor de los casos la edad de jubilación se sube a 67 años y además se reduce la base, que ahora mismo tú cuando te jubilas tu base es 60%. Exacto. Y puede ser un poco más dependiendo de los años que cotice y otra serie de variables. Ellos proponen que no sea el 60, sino que sea el 40. Vamos a colocar ahora sí ese cuadro que, reitero, son las recomendaciones de la propuesta de escenarios que hizo la actuarial presentada a la Junta Directiva. Ahí están los 8 escenarios, profesor Argote. Y como ven ustedes el escenario, eso no significa que se resuelva el problema, porque a la derecha dice la duración, hasta dónde es esto. O sea, además de hacer todo esto, esta es una propuesta para 15 años. En el 2040, de nuevo viene la crisis, a menos que te vayas al 53 y subas a una serie de variables adicionales. O sea, que además es una respuesta temporal, basada en estados financieros imprecisos y sin una información detrás de eso. ¿Y sabes cuál es el problema? Porque hay que saber por qué estas cifras son tan complejas. Porque parten de que se va a seguir con la división del sistema en la forma en que estaba. Porque en el 2005 se dividió el sistema en 2. Todo el que tenía más de 35 años se quedaba en el sistema viejo poniendo plata. Y el que entraba nuevo, que tenía menos de 35, se va a un sistema individual. Pero no dijeron qué iba a pasar con los que estaban en el sistema viejo. Seguían poniendo plata en la bolsa, pero detrás de ellos no hay nadie. ¿Por qué? Porque los más jóvenes están poniendo en su propia bolsa.
Entonces no importa, si tú pones 10 años más, lo único que pasa es que los que actualmente están jubilados y tienen 70 años van a seguir cobrando 10. Pero el que tiene 55 y se jubila en 10, cuando llegue a su fecha, va a pasar lo mismo, porque detrás de él no hay nadie. Entonces tú tienes, aquí no se inventa nada, eso se hizo en otros países. En Chile se hizo, pero el Estado puso el dinero poco a poco para los que quedaban al final de la fila tuvieran su jubilación. Aquí no se hizo. Aquí se hizo, vamos a ver eso después. Y vamos a ver eso después. Y ahora llegó el después, encontramos al mismo gobierno que había en el 2005 con el mismo partido y con el problema que dejaron pendiente ellos mismos porque no cerraron el círculo. Entonces tienes que tomar en cuenta estos elementos de conjunto, ver qué filosofía de seguridad social necesitamos para que funcione, porque esto es parte del país. Okay. O sea, esto no es un asunto, te pongo más o menos. Usted lo que sostiene. Sostienen es que esta propuesta, este cuadro que acabamos de ver, no es funcional tomando en cuenta que sus cálculos se han hecho en información inexacta. Es lo que usted ha manifestado. Además que con esta propuesta el sistema no funciona, Castalia. O sea, si tú te jubilas a los 67 o a los 70, la juventud no puede entrar a los empleos porque tú no vas o va a pasar lo que pasa ahora, que la gente no se jubila. No la gente, muchos de los que pueden, simplemente la jubilación en un aumento de salario, porque siguen trabajando. Aquí hay profesores universitarios que tienen 75 años y hay profesores de mi edad, de 62, 63, que están esperando que ese señor se vaya para poder tomar la cátedra. Entonces, ¿qué esperanza tiene un profesor de 40 años de tomar esa cátedra? Porque ese señor está dictando clases y está recibiendo un cheque de 1.500, o personas que están en el servicio público que tienen un salario de 10.000 y están recibiendo 2.500 adicionales del seguro. Entonces, el sistema de jubilación es para que te retires, pero si lo que te dan no es suficiente, tú no te puedes retirar. O si lo que te dan no te lo van a ajustar nunca, lo que ganaste al final, al principio, es lo mismo que vas a tener 10 o 15 años después. Tu poder adquisitivo se va a la mitad y por tanto tú dices, yo me puedo ir hoy, pero yo sé que esta plata no me va a alcanzar en 5 años. Profesor, quiero recordar las palabras del presidente de la República, Laurentino Cortizo, y las busqué precisamente para planteárselas en esta entrevista. ¿Qué dijo el presidente Cortizo? Señalando que para reformar el programa de IBM, fueron palabras textuales, no se aplicarán medidas paramétricas, o sea, no se aplicarán tampoco parches. Que el seguro social es parte integrante de una estrategia macroeconómica que no existe en este país, porque aquí no hay plan estratégico que debería existir, en donde el seguro social es parte de eso, porque como lo que digo, el retiro de las personas de mayor edad que pueden retirarse y trabajar algunas cosas debe ser parte del concepto y no que la gente se quede. ¿Qué propongo? Mi propuesta está escrita en un libro que publiqué, que ya saqué la segunda edición, que plantea
Porque yo sí, o sea, y lo digo claramente, yo estoy en contra de medidas paramétricas hoy, en este momento. Y no solamente por un problema social, que lo es, no es un problema ético, que lo es un problema que en este momento, si estamos en una guerra, es como si al final de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, en vez de hacer un plan Marshall, se hubiera dicho, bueno, ahora vamos a subir los impuestos y vamos a subir para que le paguemos las bombas que debemos. O sea, el Estado en este momento debe tener una estrategia de que la gente tenga plata en el bolsillo para poder comprar y que la economía se desarrolle. Yo creo que es posible hacer ajustes en este momento no paramétricos para poder avanzar y discutir sobre el concepto de sociedad que queremos, el concepto de seguridad social que necesita este país para avanzar. Y por tanto, desde antes ya había hecho una propuesta con las cifras que había recibido de la Junta Técnica de la Unidad Especializada en Finanzas y Seguro Social, que explica cómo podemos hacer un plan en donde lo que se hace el incentivo, o sea, que tú te puedes quedar más tiempo y con eso tú vas a tener más plata en tu bolsillo si te quedas trabajando más. No que te castiguen y resulta que aquí hay sectores que se jubilan a los 45 años. Entonces, eso no puede ser. Hay gente que se jubila con su último salario y sigue trabajando y tiene un salario de funcionario público alto y tiene además su salario completo. Entonces, si no vemos el problema de conjunto en el marco de una estrategia económica país, nunca vamos a llegar a una conclusión. Pero sí es posible. Ahí están las cifras. Sería largo discutirlo en este momento. Pero habrá momento. Están las cifras que sustentan mi planteamiento. Ahí habrá el momento. Nosotros esperamos pues con muchas ansias y todo el país esperando que finalmente las autoridades de la Caja del Seguro Social oficialicen el inicio de esta mesa y que sumen a todos los actores que puedan aportar para resolver de una vez por todas la crisis que enfrenta nuestro sistema de pensiones. Profesor Argote, un placer tenerlo en nuestro informativo. Gracias por su tiempo. Gracias.